días y bienvenidos al webinar Cómo prepararse para una inspección de la FDA. Mi nombre es Julieta Rustrián del área comercial de A&B para Latinoamérica y hoy seré su moderadora. Todos los participantes están en silencios bajo la modalidad de solo escuchar. Si usted está escuchando a través de su computadora, le recomendamos revisar sus bocinas en este momento, antes del inicio de la presentación. Si experimenta alguna dificultad técnica, por favor envíe un correo a vcarrera@aibinternational.com y recibirá asistencia. Al final del webinar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Puede escribir sus preguntas en la ventana del chat de la plataforma y nuestro instructor dará respuestas al final de la presentación. Si no alcanzamos a responder todas sus preguntas en vivo el día de hoy, las respondemos en nuestro blog Saber Alimentario. Estamos compartiendo material que pueden descargar. Este material lo encuentran en la pestaña de documentos. La misión de A&B consiste en impactar positivamente la cadena de suministro de los alimentos, promoviendo la integridad de ellos, equipando a nuestros clientes con conocimiento y apoyando los productos de alimentos seguros e inocuos de alta calidad todos los días. ¿Quiénes somos? En A&B somos expertos en la industria de alimentos y bebidas, ya que contamos con 100 años de experiencia específica en estas industrias. Somos más que proveedores, somos socios de nuestros clientes, inspirándolos a lograr los más altos estándares de calidad y guiándolos para afrontar las complejidades regulatorias dentro de la industria de alimentos. Afirmamos que todas las personas merecen consumir alimentos seguros, inocuos y de alta calidad, por lo cual nos aseguramos de que los alimentos se disfruten en todo el mundo. A&B es una empresa global con presencia en 126 países, con más de 250 profesionales de la inocuidad alimentaria en distintas partes del mundo. ¿Cómo damos la capacitación? Pues es a la medida de ustedes. Tenemos unas capacitaciones en las cuales interactuamos con el instructor, ya sea en seminarios presenciales o seminarios en línea, en vivo, que los participantes pueden tener comunicación con el instructor y con todos los otros participantes. También tenemos webinars y cursos en línea. Estos se adaptan a sus necesidades, los pueden hacer en el momento que ustedes deseen, ya que son en línea. Y también damos capacitaciones privadas. Estas vamos a los lugares donde ustedes están. Dentro de los servicios que nosotros damos, tenemos la inspección de preparación para FISMA y también la evaluación de conformidad con FISMA. Estos son servicios de consultoría con los cuales podemos ayudarlos y también análisis de vulnerabilidades. Damos consultoría en cuanto a la elaboración del Food Safety Plan, que de repente es un poquito complicado, entonces ustedes cuentan con nuestro apoyo. Además, hacemos inspecciones de buenas prácticas de manufactura, auditorías en cuanto a certificaciones de cualquier esquema de GFCI, ya sea BRC, FSC 22000, SQF, IFS, asesoría y ayuda en cuanto a los planes HACCP, y tenemos un servicio de un experto en su planta, que cuando ustedes tienen alguna vacante o alguna necesidad de soporte, una persona de A&B experto puede estar en su planta ayudándole a las diferentes necesidades que ustedes tengan. El día de hoy, nuestro presentador es Manuel Orozco, profesional de inocuidad alimentaria para la región de Latinoamérica.
Manuel tiene 17 años de experiencia en el área de calidad e inocuidad alimentaria. En AIB realiza auditorías y da capacitación. Algunos de los cursos de capacitación que él da son específicos sobre las regulaciones de inocuidad alimentaria de Estados Unidos de América, sobre FISMA, lo que son controles preventivos. También Manuel da HACCP, microbiología, manejo integrado de plagas, defensa de alimentos, entre otros temas. Démosles la bienvenida a Manuel. Buenos días. El día de hoy vamos a platicar respecto de cómo prepararse para una inspección de la FDA. En nuestra agenda revisaremos una actualización sobre el COVID-19 e inspecciones de la FDA, algunas actualizaciones que ha dado al respecto la agencia. Vamos a definir qué es una inspección, quiénes son sujetos de ser inspeccionados por la FDA, qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos y recibir una inspección de la FDA de manera exitosa, cómo se tratan las desviaciones, qué tipo de desviaciones se pueden identificar durante una inspección de la FDA y algunos consejos prácticos respecto a las auditorías. Entonces, la primera parte es conocer cuál es el panorama que se tiene actualmente al respecto de las inspecciones durante esta pandemia. El 11 de mayo, la FDA lanzó un comunicado donde se define que para poder tener este cumplimiento con respecto a las regulaciones de la FDA, se va a tomar otra aproximación o se van a utilizar otras herramientas, no solamente las inspecciones. Esto debido a todos los problemas que ha ocasionado el COVID-19 y también a las restricciones de transporte, las restricciones de viajes y de que la FDA pueda ingresar a las plantas. A partir de este momento, se le dio prioridad a las inspecciones que fueran más críticas o aquellas misiones críticas que considera la FDA, y el resto de las auditorías, digamos que entró en una especie de estado en espera, un stand-by, en espera de que las condiciones de seguridad cambien para que la FDA pueda retomar las inspecciones, tanto de manera local en los Estados Unidos como para las plantas que están fuera de los Estados Unidos, que también es una cantidad considerable. Apenas hace 10 días, la FDA lanzó un nuevo comunicado para comunicar el reinicio de las inspecciones en sitio precisamente en esta semana, pero priorizando las inspecciones domésticas, las cuales ahora van a ser preanunciadas con la finalidad de que las instalaciones y también los auditores, los inspectores de la FDA tomen todas las precauciones para evitar contagios o para evitar problemas derivados de la pandemia. Aún no se tiene notificación de cuándo comenzarán las inspecciones fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, conforme se vayan abriendo las fronteras, se vayan teniendo condiciones, la FDA va a retomar las auditorías. Claro que si hay alguna situación urgente, se van a tomar las medidas para que la FDA pueda hacer las inspecciones y probablemente no sean notificadas, aunque todo eso es aún incierto. La primera parte que tenemos que entender para podernos preparar ante una inspección es entender qué es una inspección. Cuando hablamos de una inspección, estamos hablando de una evaluación en un momento dado. Esta inspección tiene como finalidad identificar tanto condiciones positivas o el nivel de cumplimiento con los requerimientos de la ley, como aquellas condiciones negativas que pudieran representar una desviación ante las leyes y, por lo tanto, un riesgo hacia el consumidor. Una inspección es una profunda revisión física de la instalación, de los equipos, de los procesos, una observación de las prácticas del personal, el cumplimiento a los programas de prerequisito y a los requerimientos de la ley, tanto de las buenas prácticas de manufactura como pudieran ser también controles preventivos o defensa de los alimentos. Y el objetivo es que el inspector recopila información para determinar el grado de cumplimiento que tiene la instalación con los programas de la misma y con los requerimientos de la ley. Las inspecciones de la FDA son conducidas por el organismo, en este caso la FDA, y tienen como finalidad evaluar el cumplimiento de las instalaciones con las buenas prácticas de manufactura actuales, con la ley de controles preventivos y con los requerimientos de la ley que marque. Al hablar de buenas prácticas de manufactura, estamos hablando también de lo que son los controles preventivos basados en el riesgo para alimentos de consumo humano.
Esta es una de las leyes que surgió como parte de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, o el FISMA, donde se requieren ahora ciertos controles especiales. No solamente estamos hablando de puntos críticos de control, como previamente lo trabajábamos en el HACCP, sino como también para controles preventivos, para otro tipo de operaciones, otro tipo de actividades que representen un riesgo hacia el consumidor de causar un efecto serio adverso en la salud, la muerte, ya sea para humanos o para animales. Entonces, ahora nuestro plan de inocuidad de los alimentos no solamente va a contemplar el HACCP, sino que va a contemplar los requerimientos de la Ley de Controles Preventivos. Esta es la primera parte que tenemos nosotros que verificar en nuestra instalación, que tengamos un plan de inocuidad que cumpla con los requerimientos de la Ley de Controles Preventivos, la cual nos solicita que hagamos un análisis de los peligros. Si ustedes recuerdan, en el HACCP tenemos los peligros físicos, químicos y biológicos. Ahora con el FISMA y con la Ley de Controles Preventivos, no solamente tenemos que evaluar peligros físicos, químicos y biológicos, nos pide también que evaluemos aquellos peligros que pudieran ser de naturaleza radiológica y también aquellos que tengan una motivación económica, o aquella contaminación o adulteración que puede ser con fines económicos y que puede causar una afectación de la salud del consumidor. Por lo tanto, tenemos que definir controles preventivos. ¿Controles preventivos para qué? Para todos aquellos peligros que puedan causar SACODA. Esta es una palabra que van a ver mucho en la regulación y se refiere a condiciones serias adversas para la salud o muerte para humanos y animales. Todo aquello que pueda causar un efecto serio a la salud o que pueda causar la muerte se le conoce como SACODA y requiere de un control preventivo, que puede ser un punto crítico de control o puede ser un control para la limpieza, en el caso de que tuviéramos el riesgo de patógenos ambientales, puede ser un control para alérgenos, puede ser un etiquetado que identifique los alérgenos u otro tipo de control preventivo. Esos controles preventivos van a requerir procedimientos para monitorear y para verificar con el fin de garantizar que estén correctamente implementados y que se está siguiendo nuestro plan de inocuidad, y también acciones correctivas en caso de que existan desviaciones o no haya un cumplimiento de los controles preventivos establecidos. En caso de que nosotros identifiquemos una condición que pueda causar SACODA, entonces va a ser necesario tener un plan de retiro del mercado que va a minimizar el riesgo en caso de que tengamos algún problema con nuestro producto, retirándolo del mercado y evitando que más personas tengan contacto con el alimento. Otro de los requisitos dentro de nuestro plan de inocuidad de los alimentos van a ser los procedimientos de implementación, los cuales nos van a garantizar la correcta ejecución de nuestro plan de inocuidad alimentaria, como pueden ser aquellos procedimientos y registros de capacitación, las certificaciones de las personas encargadas de gestionar el plan de inocuidad de los alimentos, el individuo calificado en controles preventivos y otros requerimientos como puede ser la validación de los controles preventivos o información que nos garantice su validez o su efectividad, y también el reanálisis de nuestro plan de inocuidad de los alimentos. Ahora, ¿qué sucede con defensa de los alimentos o food defense? ¿Cómo entra dentro de las inspecciones de la FDA? Dentro del manual de actividades de defensa de los alimentos, del manual de operaciones de investigaciones, se ha añadido un componente de defensa de los alimentos dirigido a la revisión del plan de defensa de los alimentos por parte de los inspectores de la FDA. Este debe de ser incluido en todas las inspecciones conducidas por la autoridad. Se está en proceso de actualizar el programa para incluir una sección específica para estrategias de mitigación para proteger los alimentos en contra de la adulteración intencional, o lo que es la ley de defensa de los alimentos. Esto nos pide tener un plan de defensa de los alimentos para mitigar el riesgo de contaminación intencional, que tengamos una evaluación de vulnerabilidades, la cual es un proceso similar al análisis de peligro de nuestro plan de inocuidad de los alimentos, pero este va 100% enfocado a la contaminación intencional, la posibilidad de que alguien pueda causar una adulteración del alimento o que pueda causar una afectación del alimento, pero de manera intencionada. Una vez que se ha hecho la evaluación de vulnerabilidades, en caso de que se tenga alguna vulnerabilidad significativa, se tienen que establecer estrategias de mitigación, que van a ser todas aquellas actividades encaminadas a disminuir el riesgo de contaminación o adulteración intencional
Estas también se deben de gestionar para garantizar su correcta ejecución e implementación a través de monitoreo, a través de actividades de verificación y a través de acciones correctivas encaminadas 100% a la defensa de los alimentos o a la contaminación intencional. Al igual que con el plan de inocuidad, tenemos que contar con registros de capacitación, registros de implementación. Una persona que sea el coordinador va a tener que ser un individuo calificado en la ley de controles, estrategias de mitigación para prevenir la adulteración intencional. La fecha de efectividad no tenemos que olvidar que es a partir de mayo del año pasado, lo cual quiere decir que la ley actualmente ya debe de estar correctamente implementada, ya tenemos que estar cumpliendo con los requisitos de la ley. Apenas hace 5 días la FDA emitió un comunicado donde está anunciando que las inspecciones de rutina para verificar el cumplimiento con la ley de adulteración intencional del FISMA comenzarán en marzo del 2021. Lo que quiere decir que a partir del siguiente año, el alcance de la auditoría o el alcance de la inspección de la FDA ya va a ser completamente con la ley de controles preventivos y con la ley de estrategias de mitigación. Entonces tenemos que tener implementado todas aquellas acciones para prevenir tanto la contaminación no intencionada, lo que es controles preventivos, como la contaminación intencional, la defensa de los alimentos. Ahora, ¿quiénes son sujetos de ser inspeccionados? Todas aquellas instalaciones domésticas ubicadas en los Estados Unidos e instalaciones extranjeras que manufacturen, procesen, empaquen o almacenan alimentos y que estén sujetas a cumplir con el CFR 21, parte 117, su parte A, que habla de los requisitos para capacitación, su parte B, las buenas prácticas de manufactura actuales, y la subparte F, que son los requisitos para registros. O, en pocas palabras, todas aquellas instalaciones que requieran registrarse con base en la sección 415 del Acta de Alimentos, Cosméticos y Fármacos de los Estados Unidos, o que requieran un número de registro ante la FDA. Esas instalaciones están sujetas a ser inspeccionadas por el organismo o por la FDA. ¿Cuándo se va a requerir una inspección? Hay dos posibles escenarios para poder realizarse una inspección. La primera, que sea de manera rutinaria. Cuando hablamos de manera rutinaria, quiere decir que una vez que se ha determinado el riesgo para la instalación, para el tipo de alimentos que procesan, se define una fecha o una fecha ya planeada. Y la otra es por causa, es decir, cuando existe algún riesgo, cuando existe alguna situación donde puede existir sacoda, donde puede existir algún tipo de retiro del mercado o alguna contaminación del alimento. Aquí es importante mencionar que el umbral ha sido reducido por parte de la FDA o lo que se requiere para tomar la inspección. Antes se hacía para solicitar evidencia creíble o para tener evidencia de alguna posible afectación hacia el consumidor que pudiera provocar un alimento manufacturado en una instalación, y ahora solo se necesita una razón para creer. Entonces la FDA va a reaccionar ahora más rápidamente cuando tenga la razón para creer de que el alimento ha sido procesado en condiciones que pudieran representar un riesgo para el consumidor. Hablando de las instalaciones que se van a inspeccionar de manera rutinaria, los alimentos de alto riesgo, todas las instalaciones que procesen alimentos de alto riesgo tienen que inspeccionarse dentro de los primeros 5 años después de que la ley entró en vigor y cada 3 años posteriores a la primera inspección. Entonces, una vez que la planta fue inspeccionada en una primera ocasión, se va a requerir una reinspección dentro de los 3 años posteriores si fuera solamente de manera rutinaria. Ya si existe alguna razón para creer por parte de la autoridad que la compañía está incumpliendo o hay algún tema de retiro o riesgo para el consumidor, pues la auditoría va a ser con una frecuencia menor. El inspector, una vez que se presenta en nuestras instalaciones, tiene que presentar su identificación. Va a llegar con un formato 482, que es un formato o una notificación de que la planta será inspeccionada por la FDA. El inspector, una vez que esté en la instalación, va a tener la autoridad para conducir la inspección durante un horario laborable normal. Puede tomar muestras o solicitarlas, puede tomar fotografías, puede tomar muestras del ambiente, lo que se le conoce como patógenos ambientales, y también solicitar registros de los cuales puede pedir copias.
Entonces, es muy importante conocer todo este alcance que tiene la inspección, que probablemente vaya a cambiar con respecto a las inspecciones a las que estamos actualmente acostumbrados, o en el caso, por ejemplo, de Secretaría de Salud, puede que no haya tanta variación en México porque actualmente están tomando muestras, están solicitando registros. Ahora la pregunta y la parte principal de este tema es ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para recibir una inspección de la FDA? ¿Cuáles son las etapas que debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos que implementar? ¿O cómo podemos estar mejor preparados y recibir una inspección de la FDA de manera satisfactoria? La primera parte es contar con un programa de inspecciones y asuntos regulatorios por escrito, es decir, un procedimiento estandarizado que defina ciertas actividades o ciertos pasos a tomar al momento de recibir una inspección de la FDA. Esto va a ser, primeramente, contar con una lista del personal delegado a acompañar a todos los inspectores, quienes van a estar conduciendo la inspección junto con el inspector, quienes van a ser los facilitadores. Generalmente es una persona del área de inocuidad, puede ser una persona del área de producción, una persona de la gerencia. Sin embargo, eso tienen que estar definidos de manera que la inspección se pueda conducir correctamente y todas las solicitudes del inspector sean cumplidas con respecto a la muestra, a la toma de fotografía, a la revisión de registros, etcétera. Debemos de contar con una política sobre los equipos de grabación y cámaras que se requiere para poder tomar fotografías, si se requiere también algún permiso especial para tomar videos, para dispositivos de grabación electrónico, una política sobre la toma de registros y de muestras. En caso de que se requiera una muestra, si se va a tomar una muestra por duplicado o inclusive una muestra por triplicado, no solamente para mandarla a analizar y hacer las mismas pruebas que el inspector, sino también para tener una muestra de resguardo en el caso de que exista alguna controversia o en el caso de que tengamos que verificar algún análisis. Todo esto tiene que estar definido en una política. La autoridad tiene capacidad o tiene la autorización para solicitar registros y estos registros son todos aquellos que tengan que ver con la operación. Registros como pueden ser estados de cuenta, información financiera, información personal de los empleados, eso sí no tiene la autorización la FDA para solicitarlo, pero fuera de eso todo lo que tenga que ver con la operación, con la producción de los alimentos puede ser solicitado. Y tenemos 24 horas para entregar ese documento en el caso de que el documento no esté dentro de la instalación, sin embargo tiene que ser accesible. Entonces, la autoridad va a estar en nuestra instalación para verificar el cumplimiento con la normatividad aplicable. Este va a ser el alcance de la auditoría. Y esta normatividad aplicable son las buenas prácticas de manufactura actuales y los controles preventivos, así como los requisitos de la Ley de Defensa de los Alimentos o la Ley de Estrategias de Mitigación para prevenir la contaminación intencional. Registros para el monitoreo y verificación va a ser importante tenerlos disponibles. Entonces, primeramente tenemos que tener nuestro plan de inocuidad disponible, actualizado, revisado, nuestro plan de defensa de los alimentos y todos aquellos registros de gestión de ambos programas, como es el programa de defensa de los alimentos y controles preventivos, monitoreo, verificación, por lo tanto también acciones correctivas. Si tenemos una desviación, la primera pregunta que va a hacer el auditor es ¿qué hicimos? Y para documentar lo que estamos haciendo, pues tenemos que contar con acciones correctivas acordes a las desviaciones que se han presentado. Vamos a necesitar nuestro programa de retiro del mercado actualizado con los números para notificar a la autoridad, a la FDA, al representante de la FDA encargado de todas las instalaciones extranjeras, para lo cual es importante verificar este número o este contacto. Si nosotros no somos el importador dentro de los Estados Unidos, pues nuestro importador, su contacto. La información sobre la validación de los controles preventivos. Si nosotros tenemos un control preventivo como puede ser la pasteurización, pues la evidencia de que este proceso puede controlar los patógenos. Si es una limpieza para alérgenos, la información de la validación de la limpieza alergénica, etcétera. El reanálisis de los planes de acuerdo a lo que solicita la legislación o la ley. Registros de capacitación de las personas que están dentro de los equipos de controles preventivos de defensa de los alimentos, los coordinadores o individuos calificados de ambos programas y el resto del personal de la instalación que tenga alguna actividad con ambos programas y la
Capacitación también ya para el resto de las personas o la capacitación de concientización sobre defensa de los alimentos, sobre controles preventivos. Hay que garantizar también que tenemos acceso a los registros que el auditor va a solicitar, que los registros están en físico o están en electrónicos, pero que son accesibles, que podemos revisarlos sin algún contratiempo porque van a ser solicitados por la autoridad. Ahora, ¿cómo se van a tratar los hallazgos que se identifiquen durante una inspección? Como les comentaba previamente, el objetivo de esta estrategia regulatoria o de la inspección es tener evidencia del cumplimiento de la industria con las leyes, ya sean buenas prácticas de manufactura, controles preventivos, defensa de los alimentos y obtener una corrección voluntaria inmediata de las deficiencias. La FDA está esperando que nosotros corrijamos de manera voluntaria aquellas desviaciones que se identifiquen durante una inspección. Sin embargo, cuando sea apropiado, la autoridad puede tomar medidas rápidas para hacer cumplir la ley cuando los problemas significativos representan una amenaza para la salud pública. Es decir, que no van a esperarnos a que nosotros enviemos la acción correctiva o que tomemos acciones si hay un riesgo significativo para la salud pública. En este caso, la autoridad, ahora con el FISMA, tiene capacidad para reaccionar rápidamente. ¿Y cómo puede ser esta reacción? Pues puede ser a través de un retiro de producto del mercado, a través de una detección administrativa, etcétera. Hay varios tipos de desviaciones que se pueden identificar durante la inspección. Un artículo o un alimento, de acuerdo a la definición de la ley, se encuentra adulterado si ha sido preparado, si ha sido empacado o mantenido bajo condiciones insalubres, por lo que puede haberse contaminado con suciedad o por lo que puede haber sido perjudicial para la salud. Un alimento también puede presentar una desviación si ha sido mal etiquetado bajo la sección 403 de la ley de etiquetado, si la etiqueta falla en identificar los alérgenos alimentarios mayores presentes en el producto. Recuerdo lo requerido en esta regulación. Recordemos que hay 8 alérgenos principales, sin embargo, hay algunos otros alérgenos que pueden aplicar en otros países o hay ingredientes sensitivos como pueden ser los sulfitos. Dentro de los retiros de producto del mercado, la mayor porcentaje de las causas de retiro es el etiquetado comercial o el etiquetado alergénico. Entonces también tenemos que verificar que nuestros productos estén correctamente etiquetados y por eso, si se requiere, puede ser un control preventivo para la ley de controles preventivos del FISMA. El incumplimiento por parte del propietario, operador o agente a cargo de una instalación cubiertas por las disposiciones de la Ley de Controles Preventivos y Buenas Prácticas de Manufactura, pues va a representar un riesgo. Todo aquel incumplimiento con la regulación va a tener un riesgo hacia el consumidor. Este riesgo se va a evaluar de acuerdo a los requerimientos de la ley y se va a clasificar y en base a esto va a ser la reacción de la autoridad. La primera de las severidades son las observaciones críticas, la cual es la más seria de las observaciones, y es cuando la compañía presenta una ruptura en un control preventivo y este control preventivo resulta, o esta ruptura del control preventivo resulta en una probabilidad razonable de causar SACODA, que son consecuencias adversas serias para la salud o muerte para humanos y animales, lo cual quiere decir que es una amenaza inminente para la salud pública. Por eso la observación se considera crítica. ¿Qué va a pasar ante este tipo de observaciones? Pues se va a requerir una acción inmediata para determinar la causa raíz y si existen productos que tengan que ser retirados del mercado. Si el producto ya está en el mercado, se va a requerir un retiro del producto del mercado. ¿Por qué? Porque la condición o la desviación puede causar la muerte de humanos, la muerte de animales, en caso de que fueran alimentos para consumo animal, o puede causar reacciones adversas a la salud. Entonces, este tipo de hallazgos quiere decir que tenemos que reaccionar rápidamente para mitigar el riesgo hacia el consumidor. Las observaciones críticas pueden llevar tanto acciones administrativas y acciones legales como pudiera ser un retiro mandatorio. Es decir, que la autoridad determine que se requiere retirar el producto del mercado. Si la compañía o la firma no retira el producto, lo va a hacer la FDA, obviamente con las acciones legales que representa. Una detección administrativa si el producto está en la frontera
y esto puede ser una incautación del alimento o alguna otra decisión como parte de un mandato de la autoridad, o también puede llevar a la suspensión del registro de la compañía. Es decir, que si nuestro registro está suspendido, pues no podemos exportar alimentos a los Estados Unidos. Sería como que la condición más adversa, donde ya no podemos enviar más productos a los Estados Unidos, no va a pasar a través de las fronteras porque nuestro registro está suspendido ante la FDA. De ahí siguen las observaciones mayores, las cuales son deficiencias que representan un riesgo significativo para la salud pública. La compañía en este caso va a presentar una deficiencia que resulta en condiciones insatisfactorias que van a representar un riesgo para la inocuidad de los alimentos y que pueden llevar a la ruptura del sistema. No van a causar muerte probablemente, no van a causar reacciones adversas, pero aún así representan riesgo a la salud o riesgo de ruptura del sistema de inocuidad. Estos hallazgos se incluirán en un formato que es el formato 483, donde viene toda el resumen de los hallazgos o las desviaciones identificadas por el inspector durante la revisión. Las observaciones mayores también requieren un plan de acción correctiva y una identificación de la causa raíz para poder implementar acciones correctivas de acuerdo a la naturaleza de las desviaciones dentro de un periodo de tiempo razonable y su seguimiento para verificar su actividad. Una vez que se nos ha notificado sobre las desviaciones que se presentaron en la inspección, tenemos 15 días para presentar nuestro plan de acción que garantice que se le ha dado un seguimiento y una corrección adecuada a las desviaciones y que no van a representar un riesgo de rompimiento con nuestro plan o un riesgo para la salud de los consumidores. Las observaciones mayores pueden llevar a cartas de advertencia, donde es una notificación de la FDA hacia la compañía para que tome acciones. Es una especie de amonestación o de punto donde debe de tomar acciones correctivas la compañía de manera inmediata. Puede llevar a la detención administrativa del alimento o rechazar su entrada a territorio de los Estados Unidos. Una alerta de importación, donde es una especie de notificación de que presentó algún problema ese alimento y va a quedar dentro de una base de datos dentro de la FDA, todas las alertas de importación y que nos hablan del nivel de cumplimiento o de las desviaciones históricamente que ha tenido la compañía. Es como una especie de score de la empresa. El seguimiento con los importadores, en el caso de que el importador fuera una compañía diferente. El programa de verificación de proveedores extranjeros también puede ser revisado con base a estas observaciones mayores. Y finalmente tenemos los hallazgos menores, las cuales son deficiencias que no representan un riesgo significativo para la salud pública. La compañía presenta deficiencias que resultan en condiciones no satisfactorias que, de no ser abordadas, podrían conducir a un riesgo para la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, no es probable que lleve a una ruptura del sistema. Es una condición donde representa una desviación que no lleva a una ruptura o a un riesgo hacia la inocuidad. Las observaciones menores generalmente serán calificadas como no se indica acción y las observaciones serán discutidas con la gerencia de la compañía. Generalmente ese tipo de desviaciones se corrigen durante la inspección, por lo tanto no necesitan estar dentro de esta notificación de los hallazgos o el formato 483. Sin embargo, algunas desviaciones menores pueden ser categorizadas como acción voluntaria indicada si hay un patrón histórico para la misma desviación, es decir, que ha sido algo repetitivo, que se ha identificado en más condiciones, en más inspecciones o históricamente dentro de la instalación y puede ser reclasificada como una desviación mayor citándose en el mencionado formato, el formato 483. Para nosotros considerar si un alimento es de alto riesgo, tenemos que hacernos varias preguntas y la FDA para esto también ha preparado una guía que puede encontrarse en su página para determinar el grado de riesgo o si el alimento es de alto riesgo. La primera sería si el alimento está listo para consumirse, es ready to eat, lo cual quiere decir que no tiene ningún otro proceso que pueda mitigar algún riesgo. Si las deficiencias pueden ser corregidas durante la inspección o las correcciones pueden mantenerse de manera sustentable, si la deficiencia es indicativa de un problema aislado o de una falla en el sistema, si se han implementado controles, si la instalación o el alimento se ha asociado a un brote o retiro reciente, si ha habido un historial de riesgo para el alimento, si el hallazgo es una primera observación o ya se ha repetido a través de múltiples inspecciones, si la instalación se encuentra en un estrato de instalación calificada, la cual es una certificación voluntaria para garantizar el cumplimiento de la instalación. Una vez que
ya se han identificado los hallazgos, que se ha hecho una notificación, pues se le va a dar un seguimiento por parte de la autoridad. Y este tiene la finalidad de verificar la efectividad de las acciones correctivas. Se realizará inspecciones de seguimiento dentro de los 6 meses posteriores al cierre de estas. Esto aplica para instalaciones con deficiencias significativas en buenas prácticas de manufactura, al programa de inocuidad y o que presenten una contaminación significativa con patógenos ambientales, las cuales generalmente se clasifican como retiro clase 1. Entonces, si alguno de esos escenarios se presenta, generalmente se va a solicitar una inspección de seguimiento dentro de los 6 meses posteriores al cierre de estas. Si no fuera el caso, si los hallazgos fueran de otra naturaleza, generalmente con entregar el plan de acción, entregar información que garantice la correcta ejecución de las acciones correctivas y de que no va a haber una repetición, es suficiente, no se requiere la auditoría de seguimiento por parte de la FDA. En caso de presentarse deficiencias críticas o un riesgo significativo para la salud pública, el seguimiento debe realizarse tan pronto como sea posible. Es decir, si tenemos alguna condición de SACODA, no vamos a esperar a los 6 meses o la autoridad no va a esperar 6 meses, sino que el seguimiento tiene que ser tan pronto como sea posible después del cierre de la inspección y de la acción de cumplimiento o de la ejecución del plan de acción por parte de la compañía. Ahora, previamente Julieta les comentaba sobre los servicios que ofrece AIB Internacional para ayudarle a cumplir con los requerimientos de la FDA, los cuales son herramientas que nos ayudan a verificar que estamos cumpliendo correctamente. Estos son los que comentaba Julieta, las inspecciones de buenas prácticas, las inspecciones de evaluaciones de vulnerabilidad, las capacitaciones de controles preventivos, HACCP, las evaluaciones de cumplimiento con los requerimientos de la FDA. Tenemos también una simulación de auditoría de la FDA que les puede ayudar y eso pueden encontrarlos tanto en nuestra página, en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y pueden encontrar información adicional. Y también es importante que ustedes se suscriban al blog de Saber Alimentario para que les lleguen notificaciones, actualizaciones, algunos recursos sobre servicios de AIB y recursos gratuitos que pueden utilizar para mejorar su nivel de cumplimiento con los requerimientos de la FDA. En caso de que usted necesite más apoyo, por favor contáctenos, ya sea a través de nuestro correo institucional, el correo de AIB latinoamerica@aibinternational.com o a través de la página de nuestra compañía también puede contactarnos para que un profesionista de la inocuidad, una persona experta en la materia, se contacte con usted y vea cuáles son los requerimientos que ustedes tienen y podamos ayudarles. Bien, pasamos a la sección de preguntas, Julieta. Muchas gracias, Manuel, por esta información tan buena. Realmente es algo bastante útil. Y ahorita estamos revisando qué preguntas nos han llegado. Nos preguntan si FDA pide alguna certificación para los exportadores. Hay un programa de certificación voluntaria donde si cumples con esos requisitos de la FDA y recibes una auditoría, puedes certificarte. No funcionan como las certificaciones de GFSI, no te garantizan que estás cumpliendo con la regulación y tampoco te garantizan que vayas a recibir en el futuro una auditoría, pero hablamos de que te da un estatus de reconocimiento con la instalación de que estás cumpliendo con la legislación de la FDA. Este se le conoce como programa de certificación voluntaria y si están interesados en los requisitos del programa, pueden encontrar más información en la página de la FDA porque este es un programa que maneja 100% la FDA, pero es de manera voluntaria y nuevamente no funciona como las auditorías de GFSI o las certificaciones de GFSI. Puede recibir una auditoría no anunciada en caso de que hubiera algún tema, algún riesgo, algo relacionado con el tipo de producto que elaboras que se haya retirado del mercado o de seguimiento o de verificación. Pero si requieren más información, la pueden encontrar en la página de la FDA y se llama Programa de Certificación Voluntaria. Muchas gracias. También nos preguntan a qué tipo de empresas se le aplica el plan de defensa de los alimentos. Y el plan de defensa de los alimentos va a aplicar a todas aquellas instalaciones que procesen
y almacenen alimentos. Cuando se habla del almacén de los alimentos, esto es más importante cuando se tiene temperatura controlada, es decir, que se requiere de cadena de frío. Ese tipo de instalaciones son sujetas o caen dentro de la legislación de defensa de los alimentos porque puede haber un riesgo de adulteración o puede haber un riesgo de sabotaje, de rompimiento de la cadena de frío que represente un riesgo. Si el alimento no es expuesto hacia el medio ambiente, si el alimento no es reempacado, esa instalación puede que no vaya a caer dentro de los requerimientos de la ley de defensa de los alimentos porque no hay una exposición del alimento al ambiente. Pero al menos en todas aquellas que procesen alimentos, sí aplica la ley de defensa de los alimentos. Ok, ya no tenemos mucho tiempo. La última pregunta que va similar. Si en caso de exportación de vegetales crudos, ¿esta ley es aplicable en su totalidad? Para este tipo de instalación tenemos la ley de Produce Safety o la ley que va encaminada para lo que son productos del campo, productos frescos. Es muy similar a la ley de controles preventivos. Esta sería la que nos aplicaría dentro de las inspecciones. Entonces sería necesario verificar los requerimientos de la ley para poderla implementar, pero la aproximación es muy similar a controles preventivos para alimentos de consumo humano y de consumo animal, con algunas variaciones. Por ejemplo, va a ser un poco más de hincapié o bastante más hincapié en las buenas prácticas de agricultura actuales, en los requerimientos para el campo, en la cadena de suministro para los productos del campo, y esta es la que tendremos que verificar para este tipo de instalaciones. Defensa de los alimentos también aplicaría, entonces nada más hay que ver las particularidades para este tipo de industria, que sería la ley de Produce Safety. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita todavía tenemos algunas otras preguntas, pero el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por su participación, pero les comento que todas las preguntas que no respondimos en este momento, las vamos a responder a través de nuestro blog Saber Alimentario, al cual les recomendamos que se suscriban. Muchísimas gracias por su asistencia y como siempre, AIB estará muy gustoso de poder ayudarlos y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.